El día de hoy estaremos conversando de forma, ¿no es cierto?, adelantándoles también para que conozcan con Paula Villagra, directora del Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile, y Carolina Apablaza, voluntaria del Jardín Botánico, para hablar sobre el legado verde de Hiroshima. Bastante interesante este tema, ¿no? Yo no tenía idea de que habían semillas que fueron enviadas, ¿no es cierto?, después del desastre histórico que se conoce. Y también más adelante estaremos hablando con el doctor Claudio González, encargado de zoonosis de la Seremi de Salud. Sin más, ya tenemos a nuestras invitadas conectadas. Le damos la más cordial bienvenida a Paula Villagra y Carolina Apablaza. Muy buenos días. Muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en Comuna 13. ¿Cómo están? Bien, buenos días. ¿Todo Bien, bien por gracias. acá? Una mañana no tan helada, puedo decir, pero comentar, ¿no es cierto? El día de ayer escucharon los truenos, estuvieron súper fuertes. Sí, Retumbó el sí. cielo, retumbó. Bueno, no vengo a hablar de eso, sino, ¿no es cierto?, que nos comenten un poco sobre esta actividad, esta celebración respecto, ¿no es cierto?, a esta importante fecha, sino también antes de irnos a hablar sobre eso, hablar sobre el jardín botánico, ¿no? Los trabajos previos también que se tuvieron que realizar previo a la apertura, al regreso también de los estudiantes a la Universidad Austral de Chile. Bueno, bueno, nosotros ya estamos abiertos desde el año pasado, ¿no es cierto? Fue más restringido, ahora ya está abierto a la comunidad dentro de ciertos horarios. Y para abrir realizamos algunos trabajos de poda fitosanitaria, principalmente para asegurar la seguridad de las personas, ya que, ¿no es cierto?, por el periodo de la pandemia habían zonas que no se habían manejado con el tiempo adecuado, entonces había que despejar algunos árboles, ramas, etcétera, que podrían causar daño a las personas. Y con eso despejamos una gran área, la área central principalmente. El área perimetral continúa cerrada por seguridad, pero ha dado buenos resultados. Tuvimos buenas visitas, una buena cantidad de visitas durante el verano, y ahora siguen algunas visitas más coordinadas con colegios, así que eso está funcionando por ahora bien. También han habido ya actividades, ¿no es cierto?, con estudiantes que vienen a conocer la Universidad Austral y también, ¿no?, de paso, conocer el Jardín Botánico, que también es un punto de encuentro bastante famoso en la ciudad de Valdivia. Es clásico, ¿no es cierto?, también visitar el Jardín Botánico de la Universidad Austral. Sí, bueno, siempre ahí, bueno, en el Jardín Botánico hay muchas actividades, tanto de dentro de la comunidad universitaria como de fuera. Tú bien lo decías que, bueno, en el verano tuvimos visitantes desde Arica a Puerto Vara, más al sur, Puerto Montt, y ahora es muy activa las visitas por parte de colegios. Distintos colegios visitan el Jardín Botánico, y además la misma comunidad universitaria, las distintas facultades, unidades, escuelas utilizan el jardín botánico para hacer docencia, para hacer otras actividades. Entonces siempre ahí está ocurriendo algo en el jardín botánico. Incluso investigación, ¿no? También han habido estudiantes que han utilizado el jardín botánico como parte también de sus investigaciones en el contexto universitario. ¿Cómo ha sido también, no, previo a lo que fue, ¿no es cierto?, la apertura ya total del jardín botánico? Se realizaron las visitas guiadas. ¿Cómo fue también, ¿no es cierto?, la participación del público y de la comunidad universitaria también en estas visitas guiadas? Conocer más en detalle también qué podemos encontrar en el jardín botánico. Sí, mira, bueno, las visitas guiadas las coordina Patricio Torre, que es justamente el coordinador de Outreach del Jardín Botánico. Y durante hasta marzo, diría yo, abril, fueron guiadas también por monitores que normalmente son estudiantes de la universidad, a quien Patricio capacita. Y esas visitas fueron muy controladas porque la universidad todavía estaba cerrada al público exterior. Entonces las visitas comenzaban desde la Alameda, con alguna inducción de por qué el jardín botánico dentro de la universidad, hasta ya adentrarse dentro del espacio mismo del jardín botánico para conocer características más particulares de las distintas colecciones que tenemos ahí. La verdad es que esas visitas eran viernes, sábado, domingo, y se llenaban al segundo que se publicaban, se llenaban las listas. Eso ya
¿no es cierto?, acusa la demanda que tienen. Y ahora, como te decía, ya el público puede visitarlo en forma independiente, ¿no es cierto?, tomando en consideración las señaléticas de seguridad. Y si se solicitan a nuestro email o redes sociales, también se pueden hacer visitas guiadas más específicas, como lo están haciendo hoy en día los colegios. Importante, ¿no es cierto?, conocer este detalle, porque claro, pueden haber muchas personas, ¿no?, que no conocen en detalle el jardín botánico, qué especies también se pueden encontrar, qué se puede ver ahí, y no deja de ser parte, ¿no es cierto?, o un panorama familiar incluso, el ir al jardín botánico. Yo extraño mucho ir al jardín botánico durante la pandemia incluso, ¿no?, el poder respirar un poco de aire, ver también un poco de verde dentro de la ciudad, y sobre todo en otoño, ¿no?, cuando caen todas las hojas y se puede ver todas las hojas ahí en el suelo del jardín botánico. Hablar un poco, ya ahora sí entrar en contexto, ¿no es cierto?, sobre el legado verde de Hiroshima, poder que nos comenten, ¿no es cierto?, cómo surge, ¿no es cierto?, un poco más de historia respecto a esta celebración que se va a dar. Claro, a lo mejor que está Ya, encargada sí. justamente del legado verde te puede dar más detalles. Sí, bueno, a ver, para ponerlo en contexto, las semillas llegaron en el año 2012, más o menos, ¿no? Sí, de hecho, llegaron en el año 2012, pero además de haber recorrido muchos kilómetros, tienen su historia. Estas semillas, bueno, son hijas de los árboles que sobrevivieron al bombardeo atómico de Hiroshima en el año 45. Después del bombardeo, se evaluaba si es que la ciudad se iba a volver a construir en el mismo sitio, como estaba todo en cenizas y no había nada. Se estimaba que allí no podía crecer nada más o menos hasta aproximadamente 70 años. Entonces, cuando ya la gente ya se estaba disponiendo a elegir otro lugar para ir a vivir, eh, y además ellos se refugiaban mucho en los jardines botánicos, que eran zonas en las que quedaba algo más eh, como ahí se resguardaron, ¿no? Se dieron cuenta que algunos de estos árboles quemados comenzaron a brotar, eso más o menos aproximadamente 2 meses después del bombardeo. Entonces para ellos fue una señal de esperanza y de resurgimiento, de resiliencia, ¿no? Y la gente prefirió quedar en este lugar por esta señal, digamos. Entonces, con el tiempo, estos árboles rebrotaron, ya volvieron a crecer bien vitalizados, digamos, las semillas que se generaron de estos árboles las colectan cada año para enviarlas a diferentes jardines botánicos del mundo, crear pequeños jardines de paz. Es por eso que llegan estas semillas a Chile. En América fue uno de los primeros países en recibir esta semilla en el año 2012, y bueno, en el Jardín Botánico. Nosotros recibimos estas semillas y comenzamos con la etapa de germinación, y hoy ya las semillas cumplen 10 años. Ya son arbolitos más o menos de los más grandes, ya aproximadamente miden 2 metros, esperando tener un tamaño adecuado para poder ser plantados en el jardín botánico en una especie de jardín de paz. Esa es más o menos la historia, así como viene en resumen, de esta Sí, semilla. claro, ese detalle que entrega, ¿no? Ese contexto que, ¿quién diría que dentro del jardín botánico, ¿no?, existen especies ya, ¿no es cierto?, como segunda generación de lo que fueron algunas especies también que estaban en Hiroshima al momento de lo que fue
el lanzamiento, ¿no? Este desastre nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Ahora, ¿cómo surge, ¿no es cierto?, también este encuentro, ¿no? Esta posibilidad de contar con estas especies, sobre todo, ¿no? Decir que tenemos el privilegio, también se puede decir, de contar con estas especies, pensando también que hay otros jardines botánicos dentro de Chile. Ujú. Sí, una de las personas que trabaja para el proyecto, porque esto es parte de un proyecto que se llama Green Legacy Hiroshima, bueno, es un proyecto en el que están vinculadas varias instituciones. Ella había visitado antes Chile y en especial Valdivia y conoció el Jardín Botánico y esta persona de alguna forma visualizó y dijo que en este lugar debieran estar las semillas. Entonces ellos se contactaron con la persona que era director del Jardín Botánico en ese momento, y es el enlace en el fondo, una mujer, que no me acuerdo el nombre, que trabaja en el programa Green Legacy, visita Chile. Le encantó la ciudad, Valdivia, y en especial el Jardín Botánico, y es por eso que ella eh, tiene como la iniciativa, ¿no es cierto?, de contactarse con el director. Así llegan las semillas acá. Un gran viaje también ¿no es cierto?, de donde vienen, desde la ciudad natal de estas semillas, y comentar, ¿no?, que también están repartidas entre 27 países, además de Chile, ¿no? Está Irán, Rusia, Singapur, Estados Unidos, Australia, entre otros. Si nos pueden comentar qué tipo de actividades se van a realizar en torno, ¿no es cierto?, a esta iniciativa, en torno a este legado verde, cómo se puede participar también de estas mismas actividades, en torno, ¿no es cierto?, a conocer este legado verde de Hiroshima en el Jardín Botánico. Sí, bueno, nosotros intentamos todos los años, por este compromiso que tenemos, ¿no es cierto?, de entregar este mensaje de paz, realizar actividades en torno a el hito que es el bombardeo atómico de Hiroshima, y como una forma de conmemoración, ¿no? Y este año, desde el día 3 al 9 de agosto, vamos a realizar una exposición que se llama Legado Verde de Hiroshima, que contempla varias actividades y charlas. Y va a estar centrado físicamente en la DAE. El programa no lo tengo acá. ¿Tú lo tienes, Paula? Sí, yo tengo el programa, o sea, es del 3 al 9 de agosto, ¿no es cierto? Pasando por un fin de semana en el hall de la DAE, justamente. Vamos a tener actividades que consisten en la exposición de las 1000 grullas que vamos a construir. Esperamos que participe toda la comunidad, tanto universitaria como algunos colegios que ya están entusiasmados para enviar este mensaje por la paz desde, ¿no es cierto?, la universidad, específicamente el Jardín Botánico. Entonces va a haber una exposición que se va a ir construyendo entre todos durante este periodo, con un conversatorio el miércoles 3 de agosto durante la tarde, donde vamos a hablar, ¿no es cierto?, de lo que se trata este día de reconstruirse, revivir, de la resiliencia luego de un desastre como lo que ocurrió en Hiroshima, y dar más detalles específicos del legado que tenemos en el Jardín Botánico. Va a haber también otra charla el mismo jueves sobre ilustración en el Jardín Botánico, y la ceremonia justamente para enviar este mensaje con las 1000 grullas va a ser el viernes durante la mañana. El programa se va a ir posteando en nuestras redes sociales, que son @Jardín Botánico en Instagram y Jardín Botánico Oficial en Facebook. Ahí ya estamos posteando información sobre la actividad, sobre cómo pueden participar, sobre dónde escribir para mayor información. Y luego vamos a ir dando más detalles sobre el programa específico, quiénes van a ser los invitados. Pero todo se va a concentrar en la DAE en esos primeros días de agosto.
¿Necesitan alguna inscripción quienes deseen participar de estas actividades o solamente pueden llegar a la Dirección de Asuntos Estudiantiles desde el 3 al 9 de agosto para participar en estas actividades que tienen preparadas? Ambas son posibles, ya que, por ejemplo, cuando son grupos más organizados como colegios o instituciones, organizaciones deportivas, distintos grupos que quieran trabajar en conjunto para construir las grullas, pueden escribir a jardinbotánico@watch.cl y ahí les enviaremos toda la información necesaria para que después vayan a la exposición a colgar las grullas. Y también se puede llegar ese día a construir grullas en el mismo lugar, ¿no es cierto, Caro? Sí. Tendremos material y como se ha hecho en años anteriores, ahí también van a haber algunos monitores que pueden enseñar el proceso de construcción y ahí mismo trabajar. Perfecto. Con esta invitación, igualmente y ya ir finalizando, recordarle a la comunidad los horarios disponibles para visitar el Jardín Botánico y también estaban las dudas si estaba abierto ya para la comunidad o ya estaba solamente, ¿no es cierto?, disponible para comunidad universitaria. Sí, mira, mientras la universidad esté abierta a la comunidad externa, se puede acceder al jardín botánico, ¿ya? Nos regimos por esa situación. El horario habitualmente en esta época es entre las 10 y las 5 de la tarde por un tema de luz. Los viernes está cerrado tanto para la comunidad interna como externa porque lo dejamos para hacer manejo más específico en zonas que a veces son transitadas, para despejar camino, etcétera, para no interrumpir el trabajo de nuestros jardineros con los visitantes. Entonces eso por ahora está abierto en horario de 10 a 5 de la tarde, resguardando, sí, tomando consideración de la señalética de seguridad. Como te mencionaba al principio, todavía hay una zona que es principalmente la zona perimetral, que necesita un manejo adecuado para que sea seguro, entonces está imposibilitado el acceso. Y los viernes cerrado para manejo del propio jardín botánico. Con esta invitación a participar del Legado Verde del 3 al 9 de agosto a la Dirección de Asuntos Estudiantiles, agradecemos la presencia de Paula Villagra, directora de Jardín Botánico de la Universidad Austral de Chile, y Carolina Apablaza, voluntaria del Jardín Botánico y encargada de la colección del Legado Verde de Hiroshima. Agradecemos a ambas por estar junto a nosotros aquí en Comuna 13 y sobre todo darles las gracias y decirles que vamos a estar, ¿no es cierto?, compartiendo también las actividades en torno a esta actividad importante celebración y recordar, ¿no es cierto?, la paz en respecto a esta temática. Muchísimas gracias a ambas y estaremos también compartiendo en nuestras redes sociales para que la gente se anime a participar y conocer, ¿no es cierto?, el legado verde de Hiroshima. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Chao, A chao. ustedes.